Elena se aferraba a la crin plateada de Estrella, su yegua, mientras ambas descendían por un sendero pedregoso al borde de un barranco. El silencio del amanecer se quebró con un relincho agudo que desgarró el aire del desierto. Una lluvia inesperada durante la noche había hecho que las rocas estuvieran resbaladizas, y cada paso podía significar la caída al vacío. La joven sentía la respiración caliente del animal, su temblor de miedo y fuerza contenida. El viento soplaba con violencia, levantando nubes de polvo rojizo que parecían fantasmas acechando en la penumbra. Elena sabía que un movimiento en falso podría arrebatárselo todo: su vida, la de Estrella y la única chispa de alegría que aún la mantenía en pie. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El sol apenas despuntaba sobre las montañas de la Sierra Madre Occidental, tiñendo el horizonte con tonos anaranjados. Elena Vargas, con apenas 22 años, tensaba las riendas con firmeza, mientras Estrella recuperaba el equilibrio tras esquivar un saliente peligroso. El corazón de la joven latía con fuerza, pero al sentir cómo la yegua se estabilizaba, una sonrisa de alivio suavizó su rostro. Estrella no era solo un animal, era la herencia viva de su madre, fallecida cuando ella era niña. Su madre había sido quien la enseñó a montar, quien le habló de la libertad que se siente al cabalgar con el viento. Desde entonces, cada vez que Elena subía a Estrella, sentía como si una parte de su madre volviera a abrazarla. El valle de Santa Rosalía del desierto despertaba lentamente. Los mezquites proyectaban sombras alargadas, los cactus erguían sus brazos espinosos y el aire olía a tierra húmeda mezclada con cenizas, restos de una fogata nocturna abandonada por pastores nómadas. El silencio solo era roto por el canto lejano de los coyotes y el crujir de las piedras bajo los cascos de Estrella. Elena había salido antes que nadie en la hacienda, aprovechando las primeras horas de frescura antes de que el sol se convirtiera en un enemigo implacable. Su padre, don Ricardo Vargas, rara vez aprobaba esas escapadas, pues creía que una joven debía permanecer cerca del hogar, dedicada a las labores domésticas. Pero Elena no soportaba sentirse prisionera en las paredes de adobe. Necesitaba el aire libre, la inmensidad del desierto y, sobre todo, la compañía de Estrella. Mientras avanzaba, escuchó un galope detrás de ella. Era Mateo, el joven vaquero de la hacienda, que la seguía con una mezcla de obediencia y ambición. Su sombrero de ala ancha ocultaba unos ojos oscuros que brillaban con algo más que respeto, admiración, deseo y una sombra de envidia. «Señorita Elena», saludó al alcanzarla. «Su padre no bastía a estar contento cuando se entere de que ha salido sola». Ella torció el gesto, sin dejar de cabalgar. «No estoy sola. Estrella está conmigo. Y tú también, al parecer». Mateo rió, aunque su sonrisa tenía un filo amargo. «Una mujer como usted merece mejor compañía que una yegua». Elena acarició el cuello de Estrella con ternura. «Esta yegua vale más que muchos hombres. Nunca me falla, nunca me juzga». Las palabras cayeron como piedras sobre el orgullo de Mateo, que reprimió una respuesta mordaz. Sabía que discutir no haría más que alejarlo más de ella. En cambio, guardó silencio, rumiando un plan. Algún día demostraría que era más digno de su confianza que cualquier caballo. El recorrido los llevó hacia un pequeño arroyo que descendía desde las montañas. El agua brillaba bajo el sol, atrayendo a bandadas de aves y a los pocos animales que sobrevivían en aquella tierra árida.
Estrella bajó la cabeza para beber, y Helena desmontó con gracia, estirando las piernas adoloridas. Helena se arrodilló junto al arroyo, mojando su rostro con el agua fría. Al incorporarse, observó el reflejo de Estrella en la superficie ondulante. Allí, en esos ojos oscuros y nobles, encontró consuelo. No podía imaginar su vida sin aquella compañera fiel. Mateo, desde unos pasos atrás, contemplaba la escena. El modo en que Helena acariciaba a Estrella, la manera en que su rostro se iluminaba, despertaba en él un resentimiento sordo. No era solo celos hacia un animal, sino la certeza de que jamás ocuparía ese lugar en el corazón de la joven. Un crujido repentino en los matorrales interrumpió sus pensamientos. Estrella se tensó, moviendo las orejas inquieta. Helena levantó la vista, alertada. Mateo buscó la culata de su revólver, aunque no vio nada. El silencio regresó, más denso que antes. Helena sonrió nerviosa, tratando de quitarle importancia. El desierto siempre guarda secretos. Mateo no respondió. Sus ojos seguían fijos en la espesura, convencido de que alguien o algo los observaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que, entre las sombras de los mezquites, unos ojos atentos seguían cada movimiento. Eran los ojos de Naiche, el apache. Silencioso, como parte misma del paisaje, contemplaba a la joven y a su yegua, sin revelar aún sus intenciones. El día apenas comenzaba, y con él también una cadena de acontecimientos que cambiaría para siempre el destino de todos en Santa Rosalía del desierto. Helena había aprendido a reconocer el lenguaje de Estrella, cada movimiento de sus orejas, cada resoplido nervioso. Por eso, cuando la yegua comenzó a mover la cola con violencia y a dar pasos cortos e inquietos cerca del arroyo, supo que algo andaba mal. El sol ya se había alzado con fuerza, calentando las piedras y obligando a los animales a buscar refugio. El silencio repentino fue como una campana de advertencia en el aire. Estrella dio un brinco hacia atrás y soltó un relincho agudo. Helena giró la cabeza a tiempo para ver un destello marrón que se enroscaba entre las rocas. Una serpiente de cascabel, gruesa y amenazante, con la cola vibrando en un repiqueteo seco y aterrador. Antes de que pudiera reaccionar, el reptil lanzó la mordida con precisión letal. El grito de Helena se mezcló con el relincho desgarrador de Estrella. La serpiente se replegó, desapareciendo en la maleza, pero el daño ya estaba hecho. La yegua trató de incorporarse, pateando el suelo con desesperación, mientras su pata delantera izquierda comenzaba a hincharse a una velocidad alarmante. ¡No, Estrella! ¡No! Helena cayó de rodillas junto a ella, acariciando su cuello tembloroso. Las lágrimas comenzaron a arderle en los ojos. Sentía cómo la respiración del animal se aceleraba, entrecortada por la agonía. Mateo, que había visto toda la escena, se aproximó corriendo con el revólver en la mano, pero la serpiente ya no estaba. Se quedó mirando a Estrella, la espuma blanca acumulándose en su hocico, y frunció el ceño. «Señorita, no hay nada que hacer. La mordedura de cascabel es mortal. Será mejor acabar con su sufrimiento ahora mismo». Sus palabras fueron un puñal para Helena. Ella negó con la cabeza con furia, abrazando la cabeza de su yegua. «No, no digas eso. No voy a permitirlo. Estrella es mi vida. Tiene que haber una manera». Mateo apretó los labios, irritado por su negativa. «Se lo digo por su bien. Si dejamos que agonice, será peor. Déjeme hacerlo». Levantó la mano hacia su cinturón, como si fuera a tomar un cuchillo. Helena se interpuso, alzando la voz con una fuerza que ni ella misma esperaba. «Atrévete, y me encontrarás a mí delante de la hoja, no a Estrella». La intensidad en sus ojos obligó a Mateo a detenerse.
Jamás la había visto tan decidida, tan feroz en su defensa. Él retiró la mano, murmurando con amargura. Está cegada por el cariño. No entiende que ya está perdida. Elena no lo escuchaba. Solo tenía ojos para su yegua, que respiraba con dificultad, temblando por los espasmos que recorrían su cuerpo. El veneno actuaba con rapidez, avanzando por sus venas como un río oscuro. El tiempo parecía haberse detenido. El canto de las aves había desaparecido, y solo quedaba el sonido desesperado de la respiración de Estrella y los sollozos de Elena. Ella apretaba el cuello del animal contra su pecho, murmurando palabras de consuelo, como si esas frases pudieran retenerla en el mundo de los vivos. «Resiste, mi niña. Por favor, resiste», susurraba entre lágrimas. «No me dejes como me dejó mamá». Mateo miraba la escena con una mezcla de incomodidad y frustración. En el fondo, deseaba que Estrella muriera pronto, no solo para demostrar que tenía razón, sino porque así Elena estaría obligada a apoyarse en él. No soportaba la idea de que el centro de su vida fuese un simple animal. El sol seguía ascendiendo, implacable, y el aire se volvía más espeso con el calor. Elena sintió cómo el cuerpo de Estrella se estremecía una vez más fuerte que antes, y por un instante creyó que era el final. El desierto entero parecía guardar silencio, como si esperara el último aliento de la yegua. Pero entonces, desde la distancia, llegó un sonido extraño. No era el silbido de la serpiente, ni el rumor del viento, sino un paso firme que se aproximaba entre los mezquites. Mateo giró bruscamente, llevando la mano al revólver, y frunció el ceño al ver una figura acercarse. Elena levantó la vista, aún con lágrimas en las mejillas. Ante ella apareció un hombre de piel cobriza, cabellos largos y oscuros, trenzados con sencillez. Sus ojos, profundos como la noche del desierto, se posaron primero en la yegua agonizante y luego en la joven que la sostenía. Caminaba con la calma de quien conoce cada piedra del terreno, cada secreto del viento. El corazón de Elena latió con un sobresalto. Aquel no era un ranchero, ni un vaquero como Mateo. Era un apache. El recién llegado se detuvo a pocos pasos, observando la herida hinchada en la pata de Estrella. No necesitó tocarla para comprender lo que sucedía. La voz que salió de sus labios fue grave, tranquila, pero con la certeza de alguien acostumbrado a luchar contra la muerte. Todavía no está perdida. Elena lo miró sin comprender, debatiéndose entre la incredulidad y la desesperación. Mateo, en cambio, apretó la mandíbula, dispuesto a rechazarlo. «¿Y tú qué sabes?», escupió con desprecio. «Vete antes de que sufras lo mismo que esa bestia». El apache no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en Estrella, como si dialogara en silencio con ella. Entonces, lentamente, levantó el morral de cuero que llevaba al hombro y lo abrió, dejando entrever raíces secas, pequeñas bolsas de polvo y cortezas de árbol. «El veneno es fuerte, pero el desierto también ofrece su cura», dijo al fin, con voz serena. Elena sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Sin embargo, la duda la invadió al instante. ¿Podía confiar en un desconocido? Y en un apache, precisamente, cuando toda su vida había escuchado a su padre hablar de ellos como salvajes peligrosos. La yegua gimió de dolor, y Elena tomó su decisión. Apretó los labios y levantó la vista hacia el extraño. «Si puedes salvarla, hazlo. Te lo ruego». El apache asintió sin una palabra más y se arrodilló junto a Estrella, dispuesto a comenzar. Elena mantenía las manos sobre el cuello de Estrella, sintiendo el temblor del animal recorrerle los brazos como un eco de desesperación. El apache había depositado su morral en el suelo, y mientras se arrodillaba,
Sus movimientos revelaban una calma que contrastaba con el caos que dominaba el corazón de la joven. Mateo, en cambio, dio un paso adelante, interponiéndose con la mano en el revólver. Su voz fue un gruñido cargado de sospecha. «¡Aléjate! No permitiré que un apache juegue con la vida de la señorita». Elena levantó la vista con furia. «¡Basta, Mateo! Él sabe lo que hace. ¿No tienes otra solución?». El desconocido, sin alterarse, habló en tono bajo, como si se dirigiera más a la tierra que a los presentes. «Soy Naiche, hijo del viento y del desierto. He visto morir animales por este veneno, y también los he visto regresar. Si me dejas actuar, la yegua tendrá una oportunidad. Si me detienes, morirá antes de que el sol baje». El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire. Mateo apretó los dientes, incapaz de aceptar la autoridad de aquel hombre. «¿Y cómo sabemos que no mientes? ¿Qué no le darás un brebaje para terminar lo que empezó la serpiente?». Naiche lo miró por primera vez directamente. Sus ojos eran oscuros, serenos, pero en su profundidad había un filo que intimidaba. «El veneno ya es muerte. Yo traigo vida». Elena se arrodilló frente a Mateo, con lágrimas resbalando por su rostro. «Si amas esta hacienda tanto como dices, si respetas a mi padre, déjalo. Estrella es mi corazón. No voy a entregarla a la muerte sin luchar». Mateo tragó saliva, dividido entre su orgullo y la súplica de Elena. Finalmente, con un bufido de frustración, se apartó, aunque sus ojos ardían de desconfianza. Naiche comenzó a trabajar. Sacó de su morral un manojo de raíces secas que trituró con una piedra lisa, liberando un aroma amargo y terroso. Luego, añadió polvo rojizo de corteza y unas gotas de agua de su cantimplora, creando una pasta espesa de color verde oscuro. Mientras mezclaba, murmuraba palabras en apache, como un canto grave y rítmico. Elena lo observaba fascinada, sin entender el idioma, pero sintiendo que cada sílaba vibraba con un poder antiguo. Mateo bufó con desprecio. «Brujería». Naiche no lo miró. En cambio, se dirigió a Elena con voz firme. «La medicina ayudará, pero no será suficiente. El espíritu de Estrella debe querer quedarse. Tú eres quien debe recordarle por qué luchar». Elena parpadeó, confundida. «¿Hablarle? Sí, los animales entienden el corazón. Dale razones para no rendirse». La joven acarició la frente sudorosa de Estrella, acercando su rostro al del animal. «¿Recuerdas, mi niña? Cuando mamá murió, tú estabas conmigo. Cuando me escapaba a llorar, eras la única que me escuchaba. No puedes irte, Estrella. Sin ti me quedaré sola otra vez». Su voz se quebró, y las lágrimas cayeron sobre el hocico de la yegua. Estrella soltó un resoplido débil, como si reconociera el lamento de su dueña. Naiche aplicó la pasta sobre la herida. El contacto hizo que el animal se estremeciera, golpeando el suelo con la pata. Elena contuvo el aliento, mientras el apache mantenía su mano firme, susurrando con calma. «Resiste, hermana de 4 patas. El veneno es fuerte, pero la tierra es más fuerte». Mateo, a unos pasos, observaba con creciente irritación. Ver la conexión entre Elena y Naiche encendía en él un fuego oscuro. «Esto es una locura», murmuró, más para sí mismo que para ellos. «Si don Ricardo lo supiera». Elena giró la cabeza con una chispa de ira. «Si mi padre estuviera aquí, vería que al menos alguien está luchando por salvarla. Tú solo hablas de matarla». Mateo apretó los labios y desvió la mirada. No podía soportar que ella lo comparara con el apache. El silencio regresó, roto solo por el murmullo del viento y la respiración pesada de Estrella. El veneno seguía avanzando, pero la hinchazón parecía haberse detenido un instante,
como si dudara de su victoria. Naiche levantó la vista hacia el horizonte. El sol ya caía a plomo, pero su voz se mantuvo serena. Queda mucho por hacer, y el tiempo es poco. Elena asintió, decidida, sin soltar la cabeza de Estrella. En su interior algo había cambiado. La desesperación comenzaba a transformarse en esperanza. Una esperanza frágil, sostenida por la fe en aquel hombre extraño que había surgido de la nada. Mateo, mientras tanto, apretaba los puños, jurándose que esa escena no quedaría así. El destino de Estrella pendía de un hilo, y con él también el destino de todos los que la rodeaban. Naiche no perdió tiempo. Con movimientos precisos, como si cada gesto estuviera guiado por una memoria ancestral, fue sacando de su morral pequeños frascos de cuero, raíces secas y hojas aplastadas. Los colocó en una manta extendida sobre la tierra, bajo la sombra que apenas ofrecía un mezquite solitario. El sol del mediodía caía con dureza, y la respiración de Estrella se escuchaba como un jadeo entrecortado, cada vez más débil. Elena lo observaba con una mezcla de temor y esperanza. Había escuchado historias de los apaches desde niña. Salvajes, decía su padre, incapaces de comprender la civilización. Pero aquel hombre no parecía salvaje. Sus movimientos eran meticulosos, como los de un médico. Sus ojos oscuros transmitían una calma serena que contrastaba con el caos que ella sentía por dentro. Mateo, en cambio, no podía ocultar su desconfianza. Permanecía de pie, con los brazos cruzados y la mirada clavada en Naiche, como un guardián dispuesto a intervenir en cualquier momento. «Esto no tiene sentido», murmuró, apenas conteniendo la rabia. «Juntar hierbas y rezar no salvará a nadie». Naiche levantó la vista un instante, sin alterar su tono. «El desierto guarda veneno, pero también guarda cura. Quien no escucha a la tierra muere de sed». Elena, ignorando la hostilidad de Mateo, dio un paso más cerca. «¿Qué es lo que estás preparando?» Naiche trituraba con una piedra unas raíces fibrosas que desprendían un olor fuerte, entre dulce y amargo. «Raíz de jícama del desierto», explicó. «Limpia la sangre». Agregó polvo de corteza oscura a la mezcla. Palo verde, para detener la hinchazón. Luego sacó una bola dura y rojiza, que molió con paciencia. Semilla de mezquite, para fortalecer el corazón. Cada palabra era un puente entre mundos, el suyo lleno de tradiciones ancestrales, y el de ella dominado por la ciencia y las creencias de los rancheros. Elena lo escuchaba con atención, sintiendo que en aquellas frases había una sabiduría antigua, tan legítima como los libros de medicina que alguna vez había visto en la biblioteca de su madre. Mateo bufó con desdén. «Palabrerías. El patrón debería estar aquí para ver cómo pierdes el tiempo». Elena giró hacia él con un brillo de furia en los ojos. «Cállate, Mateo. Tú no has hecho nada para ayudar. Él, al menos, está luchando por salvarla». El silencio cayó sobre ellos, pesado como el calor. Naiche siguió trabajando, indiferente a la discusión. Cuando la pasta alcanzó la consistencia deseada, se acercó a la herida de Estrella. Elena lo observó, temblorosa. «Sujétala», le indicó con voz firme. Ella se arrodilló junto a la cabeza de la yegua, acariciando su crin empapada de sudor. Estrella respiraba con dificultad. Sus ojos se cerraban y abrían como si luchara contra la oscuridad. Naiche aplicó la pasta verde sobre las marcas de los colmillos. El contacto provocó un espasmo en el cuerpo del animal, que golpeó el suelo con la pata herida. Elena contuvo la respiración, sintiendo que el corazón se le detenía. «Tranquila, hermana», susurró Naiche, presionando la mezcla con firmeza. «El dolor es el comienzo de la cura». Elena,
con la frente apoyada en la de Estrella, comenzó a hablarle en voz baja. «Resiste, mi niña. Recuerda las veces que corrimos juntas por los campos después de la lluvia, cuando me llevaste lejos de los gritos de mi padre, cuando eras mi refugio. No me dejes ahora». Naiche asintió en silencio. Luego abrió otro frasco de cuero y sacó un líquido espeso, de color ámbar. Lo vertió sobre un pedazo de tela limpia y lo acercó al hocico del animal. «Debe beber esto», dijo. «El cactus sagrado calma el dolor, le dará fuerza para seguir luchando». Elena miró a Mateo, que negó con la cabeza. «No, puede ser veneno. Si no lo bebe, morirá antes del atardecer», replicó Naiche con calma. La decisión cayó sobre los hombros de Elena. Miró a Estrella, que la observaba con ojos empañados por la fiebre. Sintió que aquel instante definía no solo la vida de su yegua, sino también su fe en algo más grande que los prejuicios heredados. «Hazlo», dijo con firmeza. Naiche inclinó el frasco sobre los labios del animal y con paciencia logró que bebiera algunas gotas. Estrella se estremeció, pero tragó el líquido. Un silencio expectante se apoderó de los tres. El sol seguía avanzando en el cielo, y cada minuto parecía un siglo. Elena acariciaba a su yegua sin cesar, murmurando palabras de amor y esperanza. Naiche, sentado en cuclillas, cerró los ojos por un momento, como si escuchara un canto secreto en el viento. Mateo, apartado, no dejaba de vigilarlo, convencido de que todo aquello era una farsa. Finalmente, Naiche habló. «Ahora debemos esperar. Si al caer el sol respira con fuerza, habrá vencido al veneno». Elena levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «¿Y si no?». Naiche la miró con una mezcla de compasión y certeza. «Entonces el desierto reclamará lo que es suyo». El peso de sus palabras cayó sobre ella como una piedra. Acarició a Estrella con más fuerza, decidida a no rendirse. Mateo, mientras tanto, apretó los puños. Sabía que debía avisar a don Ricardo. Si el patrón descubría que su hija confiaba en un apache, sería el fin de aquel extraño. Y quizá la oportunidad que él había esperado. Con un último vistazo de resentimiento, se alejó hacia el camino que conducía a la hacienda. Elena no lo notó. Su mundo entero estaba reducido al jadeo de Estrella y a la presencia serena de Naiche, que parecía tan inmutable como el propio desierto. El destino se jugaría en las horas siguientes, bajo el sol implacable que se inclinaba lentamente hacia el horizonte. El sol avanzaba implacable sobre Santa Rosalía del desierto. El aire ondulaba sobre las piedras ardientes y cada sombra parecía encogerse ante la fuerza de la tarde. Bajo el mezquite, Elena permanecía de rodillas junto a Estrella, acariciando su crin húmeda y enredada. La yegua respiraba con dificultad, y aunque la hinchazón en la pata parecía haberse detenido un instante, su cuerpo aún se estremecía con espasmos irregulares. Naiche, sentado a un lado, vigilaba cada movimiento del animal. Sus manos curtidas descansaban sobre sus rodillas, pero su atención no se apartaba del pulso débil que apenas se percibía en la piel del cuello de Estrella. Su semblante tranquilo contrastaba con el temblor desesperado de Elena. «El veneno ha comenzado la guerra dentro de ella», dijo finalmente en voz baja. «La medicina puede darle armas, pero la decisión de luchar es suya». Elena levantó la mirada, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué puedo hacer yo? No entiendo esas hierbas ni esas oraciones. Solo sé que la estoy perdiendo». Naiche la observó un instante, como si buscara en sus palabras la fuerza que ella misma no reconocía. «No necesitas entender la tierra para hablarle al corazón. Estrella ha corrido contigo,
Ha sentido tu miedo y tu alegría. Ahora necesita escuchar tu voz para no rendirse. Elena dudó. La idea parecía absurda, casi infantil. ¿Hablarle a un animal para convencerlo de vivir? Sin embargo, cuando apoyó la frente contra la de Estrella y percibió el calor de su cuerpo debilitado, comprendió lo que Naiche quería decir. El lazo que las unía no era de palabras, sino de memorias compartidas. «Está bien», murmuró con un hilo de voz. Acarició suavemente la mejilla húmeda de su yegua y comenzó a hablar, primero en susurros, luego con más firmeza, como si cada recuerdo fuera un ancla contra la oscuridad. «¿Recuerdas, mi niña, cuando tenías apenas 2 años y nadie podía domarte? Papá decía que eras demasiado salvaje, que nunca servirías. Pero yo te vi correr bajo la lluvia, con la melena brillando como plata, y supe que éramos iguales. Yo también me sentía fuera de lugar, incomprendida. Y tú me aceptaste». Estrella resopló débilmente, como si respondiera a esas palabras. Elena apretó los labios y continuó. «Cuando mamá murió, yo pensaba que no podría soportarlo. Papá se volvió duro, frío, y en la hacienda nadie tenía tiempo para escucharme. Pero tú estabas allí. Cada noche, cuando me escapaba al corral, tú me recibías con tus ojos tranquilos. Te contaba mis miedos, y aunque no hablaras, me dabas paz». Las lágrimas corrían por sus mejillas, empapando el pelaje del animal. «No puedes dejarme ahora, Estrella. No puedes dejarme sola otra vez». Naiche, en silencio, cerró los ojos y dejó que la voz de Elena llenara el aire. Para él, esas palabras eran tan importantes como la medicina aplicada en la herida. Sabía que el espíritu de un animal, como el de cualquier ser humano, respondía a la fuerza del vínculo. Elena continuó, con voz entrecortada pero firme. «Recuerda nuestras carreras en el valle, cuando papá me prohibía salir y yo escapaba contigo. Recuerda cómo volábamos juntas, como si nada pudiera detenernos. Aún quedan caminos por recorrer, mi niña. Aún queda vida». El cuerpo de Estrella tembló con un espasmo fuerte, y por un instante Elena creyó que había sido en vano. La yegua emitió un relincho apagado, y su respiración se agitó. Ella la sostuvo con desesperación, acariciando su cuello. «Resiste. Por favor, resiste». Naiche se inclinó y colocó su mano sobre la herida. Notó que el calor del veneno aún se expandía, pero ya no tan rápido. Sus ojos se cruzaron con los de Elena y asintió. «Está escuchando». La joven tragó saliva, renovando sus fuerzas. Se inclinó de nuevo hacia Estrella. «Lucha por mí como yo lucho por ti. Si te quedas, te prometo que nunca más dejaré que nadie te desprecie. Serás libre, tan libre como lo desees, siempre a mi lado». El viento sopló entre los mezquites, levantando un polvo rojizo que giró a su alrededor como un presagio. Naiche interpretó en silencio ese signo del desierto. La tierra respondía, aprobaba aquel pacto entre mujer y animal. Elena, exhausta, apoyó la cabeza en el cuello de su yegua. Su llanto se transformó poco a poco en un murmullo suave, casi una canción, un arrullo de niña que nunca había podido cantar a su madre. La melodía improvisada se mezclaba con el jadeo de Estrella, creando un ritmo extraño, frágil, pero lleno de esperanza. Naiche, sin apartar la vista de la herida, comenzó a tararear también, un canto apache antiguo, grave y profundo. Elena lo miró sorprendida, pero no preguntó. De alguna manera comprendía que aquello era parte del mismo esfuerzo, un puente entre dos mundos distintos unidos por el deseo de salvar una vida. El tiempo avanzó despacio. El sol ya descendía hacia el oeste y las sombras comenzaban a alargarse. La hinchazón de la pata de Estrella parecía haberse detenido en el mismo punto.
y aunque su respiración seguía pesada, ya no era tan irregular. Naiche retiró la mano de la herida y habló en voz baja, pero con convicción. Está resistiendo. La batalla aún no termina, pero no ha perdido. Elena suspiró con alivio, acariciando a su yegua con ternura infinita. Por primera vez desde la mordedura, una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. A lo lejos, sin embargo, resonó un eco de cascos de caballos. Mateo regresaba acompañado de jinetes. Entre ellos, un hombre corpulento, de bigote espeso y mirada dura. Don Ricardo Vargas, atraído por la noticia de que su hija se hallaba en el desierto con un apache. Elena y Naiche aún no lo sabían, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. El sonido de cascos acercándose rompió el frágil silencio que había reinado bajo el mezquite. Elena levantó la cabeza, con el corazón en un puño. Naiche permaneció inmóvil, aunque sus ojos se clavaron en la línea del horizonte, con la calma del que sabe que una tormenta se avecina. Estrella, aún débil, resopló inquieta, como si también percibiera el peligro. Entre nubes de polvo apareció un grupo de jinetes encabezado por don Ricardo Vargas. Su figura imponía respeto. Sombrero ancho, bigote espeso, mirada endurecida por años de dominio sobre la hacienda y los hombres. A su lado cabalgaba Mateo, con el gesto satisfecho de quien trae malas noticias que pueden volverse en su favor. ¡Elena!, tronó la voz de don Ricardo apenas se acercó lo suficiente. ¿Qué demonios haces aquí, arrodillada junto a ese salvaje? Elena se incorporó con rapidez, aunque su cuerpo temblaba de nerviosismo. Se colocó delante de Estrella, como si su propio cuerpo pudiera proteger a la yegua. Padre, él está salvándola. Si no fuera por él, Estrella ya estaría muerta. Don Ricardo detuvo su caballo de golpe, levantando un remolino de arena. Sus ojos, oscuros y severos, se fijaron en Naiche con desprecio. ¿Salvar?, escupió la palabra. Los apaches no salvan nada, solo destruyen. Naiche no respondió de inmediato. Su silencio, sin embargo, no era de miedo, sino de dignidad. Siguió sentado junto a la yegua, con las manos apoyadas en las rodillas, como si ni la furia del hacendado pudiera perturbarlo. Mateo aprovechó el momento para intervenir. «Don Ricardo, yo lo vi todo». La serpiente mordió a Estrella, y este apache apareció de la nada, mezclando hierbas y murmurando cosas extrañas. No sabemos qué le ha dado. Podría estar envenenándola más rápido. Elena giró hacia él con indignación. «¡Mientes! Tú querías sacrificarla desde el primer momento. Naiche fue el único que hizo algo por salvarla». Los peones que acompañaban al patrón murmuraron entre ellos, indecisos. Algunos miraban con curiosidad a la yegua, que aunque débil, seguía respirando. Había algo en la escena que no encajaba con la versión de Mateo. Don Ricardo desmontó de un salto y se aproximó a su hija, imponiendo su presencia como una muralla. «Elena, ¿cómo puedes defender a un apache? ¿Has olvidado lo que hicieron a nuestro ganado, a nuestras tierras? ¿Has olvidado las historias de sangre?» La joven sostuvo su mirada con valentía. «No, padre, pero tampoco olvido lo que Estrella significa para mí. Y este hombre», señaló a Naiche, «ha hecho más por ella en una hora que todos nosotros en toda la mañana». El silencio se hizo denso. Naiche finalmente habló, su voz grave y pausada, como un río profundo que no se deja alterar por las piedras. «El veneno es fuerte, pero su espíritu también lo es. La medicina ha detenido el avance. Si vive hasta el ocaso, habrá vencido». Don Ricardo frunció el ceño, sin ocultar su desconfianza. «¿Y por qué habría de creer en tus supersticiones?» Naiche lo miró con serenidad. «No pido que crea en mí, solo en lo que sus ojos verán».
Elena aprovechó para suplicar. Padre, démosle la oportunidad. No perdemos nada esperando. Si al caer el sol Estrella muere, será decisión de Dios. Pero si vive, entonces sabremos que no todos los prejuicios son verdad. Las palabras de su hija lo sorprendieron. Nunca la había oído hablar con tanta firmeza. Había fuego en su mirada, el mismo fuego que recordaba de su difunta esposa. Durante unos segundos, el rostro endurecido de don Ricardo vaciló. Mateo, temeroso de perder terreno, se apresuró a insistir. «Señor, esto es una farsa. ¿Va a permitir que un apache le dé órdenes? La gente dirá que la hacienda Vargas se arrodilla ante los salvajes». La tensión aumentó. Los peones miraban de un lado a otro, esperando la decisión del patrón. El sol ardía sobre sus cabezas, y el zumbido de los insectos parecía amplificar el silencio. Don Ricardo respiró hondo, sopesando las opciones. Finalmente habló, con voz dura. «Está bien, esperaremos hasta el ocaso. Pero escucha bien, Apache. Si al caer el sol esa yegua muere, te haré colgar del primer mezquite que encuentre». Naiche no mostró miedo. Asintió con calma, aceptando el desafío como quien acepta el curso natural de los ríos. «Entonces que sea el desierto quien decida». Elena soltó un suspiro de alivio, aunque su corazón aún latía con fuerza. Se arrodilló de nuevo junto a Estrella, acariciando su crin, mientras los hombres formaban un semicírculo alrededor. La espera acababa de comenzar, y cada minuto sería una prueba de fe, paciencia y resistencia. Mateo, a un lado, apretó los dientes. Había esperado ver caer al apache bajo la furia del patrón, pero ahora debía tragarse la frustración. En su interior, una semilla de rencor comenzaba a germinar, oscura y peligrosa. El sol avanzaba lentamente hacia el oeste, proyectando sombras largas sobre la tierra agrietada. En ese lapso incierto, todo pendía de un hilo: la vida de Estrella, la fe de Elena y el futuro de la relación entre Naiche y los Vargas. Y aunque nadie lo sabía, esa tarde no solo se decidiría el destino de una yegua, sino también el de todos los corazones reunidos en Santa Rosalía del desierto. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de Santa Rosalía con tonos rojos y dorados. La espera se volvía insoportable. Cada respiro de Estrella parecía arrastrar con él el tiempo entero, como si todo el valle dependiera de aquel hilo de vida. Don Ricardo permanecía de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en la yegua. No decía nada, pero la tensión en sus hombros y el ceño fruncido revelaban su impaciencia. Los peones, reunidos detrás, murmuraban en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia Naiche. Algunos se preguntaban si realmente aquel apache tenía un poder que ellos no conocían. Otros compartían la duda de su patrón. Elena no se movía del lado de Estrella. Le hablaba con voz suave, como si sus palabras fueran un puente entre la vida y la muerte. Su cabello, suelto y enmarañado por el viento, caía sobre el cuello de la yegua, y sus lágrimas se mezclaban con el polvo del desierto. Naiche, sentado a unos pasos, parecía una roca en medio de la tormenta. Sus ojos oscuros seguían atentos los signos en el cuerpo del animal: el pulso débil pero constante, la respiración trabajosa, la hinchazón que no avanzaba más allá del muslo. De vez en cuando tarareaba un canto bajo, casi un susurro, que los peones escuchaban con inquietud. Mateo, inquieto, rompió el silencio. «Esto es una pérdida de tiempo, don Ricardo. La yegua no mejorará. Mire sus ojos, ya están vidriosos. Está jugando con la esperanza de su hija». Elena levantó la cabeza con rabia. «Cállate, Mateo. No entiendes nada. ¿Acaso no ves que sigue respirando? Mientras lo haga, hay esperanza». El joven apretó los dientes, ofendido.
No quiero verla sufrir más. Yo haría lo necesario para que descansara. Lo que tú quieres es demostrarte valiente a costa de su muerte, respondió Helena, fulminándolo con la mirada. Pero aquí el único que ha tenido el valor de luchar es Naiche. Un murmullo recorrió al grupo de peones. Algunos asintieron discretamente. La figura serena del apache contrastaba con la impaciencia de Mateo, y eso comenzaba a inclinar las opiniones. Don Ricardo levantó la mano, imponiendo silencio. Basta, he dado mi palabra. Esperaremos hasta el ocaso. Después, si el animal sigue agonizando, pondré fin a esta farsa. Naiche lo miró sin temor. El sol decide. La tensión se palpaba en el aire. Cada minuto parecía un duelo entre dos mundos, el de la hacienda, rígido y desconfiado, y el de Naiche, enraizado en la sabiduría del desierto. Pasó una hora eterna. Las sombras se alargaron sobre la arena y el canto de los coyotes comenzó a escucharse en la lejanía. Estrella, que había estado inmóvil por largos momentos, soltó de repente un resoplido fuerte. Helena dio un brinco con el corazón desbocado. —¿Lo has oído, padre? ¡Aún tiene fuerza! Los ojos de don Ricardo se entrecerraron, como si se negara a aceptar lo evidente. Mateo aprovechó para intervenir otra vez, alzando la voz hacia los peones. No se engañen, es solo un último estertor antes del final. Estos cantos y esas hierbas no cambian nada. Un apache no puede enseñar nada a los Vargas. Su tono encendido logró que algunos hombres asintieran, temerosos de contrariar a su patrón. Pero otros guardaron silencio, observando cómo la yegua seguía luchando. Helena apretó las manos sobre el cuello de Estrella y, entre sollozos, volvió a hablarle. «No lo escuches, mi niña. Mírame a mí. Quédate conmigo. Te prometo que, si sobrevives, nunca más te faltará cuidado. Seremos libres, como siempre quisimos». Naiche se inclinó y, con voz grave, reforzó. «El desierto escucha tu voz. Ella también la escucha. Tu corazón es su medicina». Helena sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Era como si aquellas palabras hubieran unido sus almas en un mismo latido. El sol ya tocaba el horizonte. El cielo ardía en colores de fuego, y la última luz del día iluminaba la escena como un juicio divino. Los peones contuvieron la respiración. Don Ricardo, con el rostro pétreo, aguardaba el desenlace. Mateo, con los puños cerrados, rezaba en silencio porque la yegua muriera, y con ella la fe de Helena en aquel apache. Entonces ocurrió lo inesperado. Estrella, tras un relincho débil, intentó incorporarse. Sus patas temblaban, pero con esfuerzo logró levantarse unos centímetros. Helena gritó de alegría, abrazándola con todas sus fuerzas. Los hombres murmuraron sorprendidos. Algunos se santiguaron, otros miraron a Naiche con una mezcla de respeto y temor. Don Ricardo dio un paso atrás, incrédulo. Mateo, en cambio, quedó paralizado. Todo lo que había construido en su mente, su desprecio por el apache, su certeza de la muerte de Estrella, se derrumbaba frente a sus ojos. La rabia le quemaba por dentro. El sol se hundió lentamente detrás de las montañas. La promesa se había cumplido. Estrella, aunque débil, seguía en pie. Helena, entre lágrimas, alzó la vista hacia su padre. «¿Lo ves, padre? Ella quiere vivir». Don Ricardo no respondió de inmediato. Sus labios temblaron como si buscara una excusa, pero solo encontró silencio. Naiche, sin triunfalismo, habló con serenidad. «El espíritu ha elegido quedarse. Ahora necesita descanso. Mañana volverá a caminar». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de certeza. El destino de Estrella estaba sellado, pero también lo estaba algo más profundo. Un cambio en la mirada de Helena hacia Naiche y una grieta en la autoridad de Mateo que nunca olvidaría. La noche se acercaba, y con ella
las consecuencias. La oscuridad descendió lentamente sobre Santa Rosalía del desierto. El resplandor rojo del ocaso se desvanecía entre los riscos lejanos, y el aire adquiría la frescura que solo el desierto concede al final de un día abrasador. Bajo el mezquite, Estrella permanecía en pie, temblorosa pero firme, como si cada latido fuese un triunfo contra la muerte. Elena no apartaba la vista de su yegua, la acariciaba con ternura infinita, aún incrédula de que, unas horas antes, había sentido que la perdía para siempre. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, ahora brillaban con un fulgor nuevo, la esperanza renacida. Naiche, sentado a unos pasos, observaba en silencio. La calma de su semblante era la misma que había mantenido todo el día, pero en sus ojos oscuros brillaba un destello discreto de satisfacción. Sabía que la batalla no había terminado del todo. El veneno dejaría secuelas y la yegua necesitaría cuidado constante. Pero también sabía que el espíritu de Estrella había elegido quedarse. Don Ricardo, rígido y callado, mantenía los brazos cruzados. No había pronunciado palabra desde que la yegua intentó levantarse. Sus hombres lo observaban de reojo, esperando alguna señal. Ninguno se atrevía a romper el silencio que reinaba entre el murmullo del viento y los gemidos lejanos de los coyotes. Mateo, en cambio, se mantenía apartado, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Cada caricia de Elena al apache, cada mirada de gratitud, cada murmullo que lo excluía, encendía en su interior un fuego amargo. Para él, lo ocurrido no era un milagro, sino una amenaza. La presencia de Naiche trastocaba el orden de la hacienda y ponía en peligro el lugar que había soñado ocupar al lado de Elena. Finalmente, Elena rompió el silencio. «Padre, ¿ves ahora?» Su voz tembló, pero fue firme. No eran supersticiones. Naiche ha salvado a Estrella. Don Ricardo levantó la mirada hacia su hija. Sus labios se movieron, pero al inicio no salió sonido alguno. Luego, con voz grave, dijo: «El desierto ha decidido que el animal viva. No sé si fue obra de este hombre o simple capricho del destino». «No fue destino», insistió Elena, con lágrimas en los ojos. «Fue su conocimiento, su fe, su valor». El hacendado giró la cabeza hacia Naiche. Lo miró con recelo, como si en su interior lucharan dos fuerzas opuestas, el odio heredado hacia los apaches y la gratitud que no podía negar. Finalmente, gruñó: «No te daré las gracias, pero tampoco negaré que mi hija cree en lo que hiciste». Naiche no respondió con orgullo ni con reproche. Inclinó la cabeza apenas, un gesto sobrio que reconocía la complejidad del momento. Elena, sin embargo, sintió que aquel silencio hablaba más que 1000 palabras. Los peones, incómodos, comenzaron a retirarse por orden de don Ricardo. Uno a uno, montaron sus caballos y emprendieron el regreso a la hacienda. El patrón dio la instrucción de que Estrella fuera llevada en cuanto pudiera moverse, pero Elena se negó. «Quiero quedarme aquí esta noche. No pienso dejarla sola». Don Ricardo la miró fijamente, pero en su rostro se reflejaba un cansancio nuevo. Con un gesto de resignación, aceptó. «Haz lo que quieras, pero regresarás al amanecer». Y sin añadir más, montó en su caballo y se marchó con los hombres. El silencio quedó entonces reducido a 3 figuras bajo el cielo estrellado: Elena, Naiche y Mateo. La joven se recostó contra el cuerpo tibio de Estrella, agotada por las emociones del día. Naiche se acomodó cerca, sacando de su morral un poco de agua que ofreció a la yegua en un cuenco de barro. Elena lo observó y por primera vez se permitió sonreír. «Gracias». Naiche la miró, con una serenidad que ocultaba la dureza de su vida. «No me des las gracias a mí.
Dale gracias a ella por querer quedarse. Elena asintió, acariciando a Estrella como si entendiera cada palabra. Mateo, en la penumbra, los miraba con ojos encendidos de celos. El agradecimiento de Elena al Apache era un puñal en su orgullo. No soportaba que ella lo defendiera, que lo mirara con esa mezcla de respeto y gratitud. ¿Y ahora qué?, dijo con tono cargado de veneno. ¿Piensas llevarlo a la hacienda, presentarlo como héroe? ¿Crees que tu padre lo aceptará entre nosotros? Elena lo miró con desprecio. No es asunto tuyo lo que yo haga. Nietzsche, sin embargo, intervino con calma. No busco lugar en tu hacienda ni en tu mesa. Solo cumplí con lo que la vida me enseñó. ¡Hipocresía!, estalló Mateo. Ustedes, los apaches, siempre encuentran la forma de entrar donde no los llaman. Elena se levantó de golpe. Basta, Mateo. Tus palabras no cambian lo que ha pasado hoy. Mateo cerró los labios, pero en su interior juró que encontraría el modo de devolver aquel golpe a su orgullo. La noche continuó, iluminada por un cielo cubierto de estrellas. Elena, rendida por el cansancio, se quedó dormida junto al cuerpo de Estrella, mientras Nietzsche permanecía vigilante, como guardián silencioso. Su mirada no se apartaba del horizonte, donde intuía que el verdadero peligro aún estaba por llegar. Mateo, recostado a pocos metros, no conciliaba el sueño. En la penumbra, apretaba los dientes, alimentando un rencor que pronto se transformaría en acción. El amanecer traería consigo una confrontación inevitable, la prueba de que la salvación de Estrella no era el final de la historia, sino apenas el comienzo de un conflicto mucho más profundo. La aurora se levantó lentamente sobre Santa Rosalía del desierto, tiñendo de tonos dorados las montañas y despertando un murmullo suave de aves que rompía la quietud de la noche. El rocío escaso brillaba sobre los arbustos resecos, y el aire frío de la madrugada contrastaba con el ardor que pronto traería el sol. Elena se incorporó despacio, adolorida por haber dormido en el suelo, pero al ver a Estrella de pie, más serena y respirando con cierta regularidad, un alivio inmenso le llenó el corazón. La acarició con ternura, murmurándole al oído. «Lo lograste, mi niña». Nietzsche estaba en cuclillas, ya despierto desde antes que el sol asomara. Había recogido algunas hierbas frescas y preparaba otra mezcla para reforzar la cura. Su rostro se mantenía imperturbable, aunque en su interior reconocía que la noche había sido decisiva. Estrella había cruzado el umbral más oscuro y ahora tenía verdaderas posibilidades de sobrevivir. Mateo, en cambio, había pasado la noche en vela, rumiando pensamientos oscuros. La visión de Elena agradeciendo a Nietzsche la confianza que depositaba en él era un veneno más corrosivo que el de la serpiente. Mientras la joven sonreía al Apache con gratitud, Mateo juraba en silencio que aquello no quedaría así. Cuando el sol apareció completamente, don Ricardo llegó con 2 peones. Descendió de su caballo y se acercó con paso firme. Sus ojos se posaron primero en Estrella, luego en Elena y por último en Nietzsche. Veo que el animal sigue con vida. Elena, emocionada, asintió. Sí, padre, gracias a Nietzsche. El hacendado guardó silencio unos segundos. Parecía debatirse entre el orgullo de hombre que no quería reconocer un error y la evidencia frente a sus ojos. Finalmente, habló con voz grave. El desierto quiso que viviera, pero no olvides, hija, que los milagros tienen precio. Elena lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, continuó don Ricardo, que este Apache no puede quedarse aquí. Su gente y la nuestra nunca convivieron en paz. Hoy curó a tu yegua, sí, pero mañana
¿Quién me asegura que no volverá con los suyos a llevarse lo que no es suyo? Elena dio un paso adelante, con el rostro encendido. No, él nos salvó. No puedes tratarlo como a un enemigo después de lo que hizo. Nietzsche la miró, con calma, y habló antes de que el padre respondiera. No necesito quedarme. El desierto es mi casa. Vine porque escuché el grito de la serpiente y vi la desesperación en sus ojos. Nada más. Su voz era serena, pero sus palabras despertaron un nudo en el pecho de Elena. La idea de que se marchara, de que todo lo vivido aquella noche quedara reducido a un recuerdo fugaz, le resultaba insoportable. Mateo aprovechó el momento para dar un paso al frente. Don Ricardo tiene razón. Este apache no pertenece aquí. Si se queda, traerá desgracias. La gente hablará. Dirán que los Vargas se inclinan ante los salvajes. Elena giró hacia él, furiosa. Basta, Mateo. Tus celos son evidentes. No soportas que alguien más haya hecho lo que tú no pudiste. Las palabras de la joven fueron como una bofetada. Los peones se miraron entre ellos, murmurando. La figura de Mateo, antes segura y altiva, parecía ahora resquebrajarse frente a todos. Don Ricardo alzó la voz, cortando el murmullo. «¡Silencio! Aquí el único que decide soy yo». Se volvió hacia Nietzsche. «Puedes irte con vida por lo que hiciste, pero no vuelvas a poner un pie en estas tierras». Elena lo miró horrorizada. «¡Padre!». Pero Nietzsche inclinó la cabeza con dignidad. «No necesito tu permiso para vivir en el desierto. Pero recuerda, don Ricardo, la tierra no tiene dueño». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Mateo apretaba los dientes, disfrutando en silencio de que, al menos, el apache sería expulsado. Elena, en cambio, sentía que su mundo se derrumbaba. Fue entonces cuando Estrella, como si entendiera lo que ocurría, relinchó débilmente y dio unos pasos hacia adelante. Elena interpretó aquel gesto como un mensaje. Se volvió hacia su padre con lágrimas en los ojos. «¿No lo ves? Ella está viva gracias a él. ¿Cómo puedes rechazarlo después de esto?» Don Ricardo la observó con dureza, pero también con un atisbo de duda. Durante años había gobernado con mano firme, alimentado por el odio a los apaches y el miedo a perder lo que consideraba suyo. Pero la mirada de su hija lo desconcertaba. Había en ella una fuerza que le recordaba a la mujer que había amado y perdido. Mateo, sintiendo que la balanza podía inclinarse, decidió actuar. «Señor, déjeme acabar con él. Nadie lo sabrá. Así todos entenderán que la hacienda Vargas no se somete a nadie». Elena gritó con furia. «¡No te atrevas!». Nietzsche se puso de pie con calma, enfrentando la amenaza de Mateo. Su mirada era tranquila, pero en ella ardía una chispa de orgullo. «No necesito armas para defenderme. Si el destino quiere mi muerte, que sea aquí, bajo el sol». Don Ricardo levantó la mano para detener a Mateo. «Basta. Nadie matará a nadie en mis tierras». Pero en sus palabras no había resolución, sino un conflicto latente. Su autoridad tambaleaba, dividida entre el rencor del pasado y la evidencia del presente. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó a su padre. «Padre, si lo echas, no solo estarás rechazando a Nietzsche, también me rechazarás a mí». El silencio que siguió fue abrumador. Don Ricardo la miró, sorprendido por aquella declaración. Mateo abrió los ojos con incredulidad y rabia. Los peones se miraban entre sí, incapaces de intervenir. El destino había llegado a un punto de quiebre. La decisión de don Ricardo y las acciones de Mateo marcarían no solo el futuro de Nietzsche, sino también el de Elena y de toda la hacienda. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo que parecía presagiar que la tormenta aún no había mostrado su verdadero rostro.
El viento soplaba con fuerza aquella mañana en Santa Rosalía del desierto, como si el propio valle intuyera que el destino de todos estaba a punto de decidirse. La tensión podía palparse en cada mirada, en cada respiro contenido. Frente al mezquite donde Estrella había sobrevivido a la mordedura, 3 voluntades se enfrentaban. La de don Ricardo, endurecida por años de prejuicio, la de Mateo, carcomida por la envidia, y la de Elena, alimentada por la gratitud y el amor silencioso. Naiche, erguido, no mostraba miedo. El sol iluminaba su piel curtida y sus ojos oscuros reflejaban una serenidad imperturbable, como si aceptara cualquier desenlace con la misma dignidad. A sus pies, Estrella relinchó suavemente, todavía débil pero viva, como un recordatorio de que la vida se abre paso incluso en el desierto más hostil. Don Ricardo respiró hondo, buscando palabras que parecían pesarle en la garganta. «Elena», dijo al fin, «tú no entiendes. No puedes comprender lo que significa permitir que un apache cruce nuestra vida. No es solo tu gratitud, es la seguridad de todos». La joven se adelantó, con lágrimas brillando en sus mejillas. «¿Seguridad o miedo, padre? Porque yo sí entiendo. Lo vi con mis propios ojos. Sin Naiche, Estrella estaría muerta. Y sin Estrella, mi corazón también. ¿De qué sirve una hacienda llena de riquezas si estamos condenados a vivir odiando a los que son distintos?» Mateo, incapaz de soportar aquel desafío, dio un paso adelante con el revólver en la mano. «¡Basta de palabras! Este apache no saldrá vivo de aquí. Nadie lo recordará, nadie lo llorará». Elena gritó y se interpuso frente a Naiche, extendiendo los brazos como un escudo. «Si disparas, tendrás que matarme a mí primero». El silencio cayó de golpe, pesado como una losa. Los peones que habían acompañado a don Ricardo contenían la respiración, sin atreverse a intervenir. La escena parecía suspendida en el tiempo. Mateo con el dedo temblando sobre el gatillo, Elena firme como una roca, y Naiche de pie, inmutable, observando todo con los ojos de quien ya ha visto demasiada muerte. Don Ricardo rugió, con la voz llena de ira y desconcierto. «Baja esa arma, Mateo». «No», replicó él, con la rabia desbordada. «He servido a esta hacienda con lealtad, he cuidado de su hija, he dado mi vida por usted. ¿Y ahora debo ver cómo un apache roba todo lo que me pertenece?» «¡Ella no te pertenece!» La voz de don Ricardo retumbó como un trueno. Elena aprovechó ese instante para arrebatarle el revólver a Mateo. Hubo un forcejeo breve, un disparo se perdió en el aire, y el eco rebotó entre las montañas. Los peones corrieron hacia ellos, pero Naiche fue más rápido. Con un movimiento firme, desarmó a Mateo y lo empujó al suelo. El joven quedó tendido, respirando con dificultad, derrotado por su propio odio. Elena, jadeante, arrojó el revólver lejos y se giró hacia su padre. «Padre, no puedes seguir cegado. Yo elijo creer en lo que veo. Naiche no es un enemigo. Es un hombre que escucha a la tierra, que respeta la vida. No puedes negarlo más». El silencio volvió a imponerse. Don Ricardo miró a su hija, luego a Naiche y finalmente a Estrella, que permanecía en pie, como símbolo viviente de aquel milagro. Por un instante, su rostro endurecido pareció quebrarse. «Tal vez», murmuró con voz ronca, «he confundido el orgullo con la verdad». Naiche no dijo nada, solo inclinó la cabeza, reconociendo la confesión del hacendado como el mayor gesto de reconciliación posible en aquel instante. Don Ricardo se volvió hacia Mateo, que seguía en el suelo. «Has mostrado quién eres realmente. No será a ti a quien confíe el futuro de esta hacienda». Elena corrió hacia Estrella y la abrazó, llorando de alivio. Naiche se acercó lentamente, y por primera vez
permitió que su mirada se suavizara. Ella seguirá viva, pero necesitará cuidado. No debes dejarla sola hasta que vuelva a correr. Elena levantó la vista hacia él, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Y tú? ¿También te irás? Nietzsche la observó en silencio. El viento agitó su cabello oscuro, y en sus ojos se reflejaba la vastedad del desierto. Mi camino no está en la hacienda. Soy hijo del viento. Pero mientras respire, sabrás que alguien en estas tierras piensa en ti y en la yegua que venció al veneno. Elena quiso responder, pero las palabras se le quebraron en los labios. Solo pudo asentir, comprendiendo que no podía retenerlo, pero tampoco olvidarlo jamás. Don Ricardo, con voz más calmada, agregó: No olvidaré lo que hiciste. Tal vez nunca pueda agradecerlo como debería, pero sí reconocerlo. Santa Rosalía no hablará de ti como un enemigo, sino como aquel que salvó la vida de mi hija y de su yegua. Nietzsche asintió, y sin añadir más, recogió su morral y caminó hacia el horizonte. Su silueta se fue perdiendo entre las dunas, fundiéndose con la tierra que lo había visto nacer. Elena lo siguió con la mirada hasta que desapareció. En su pecho, la gratitud y un dolor dulce se mezclaban, como un recuerdo que la acompañaría siempre. Estrella resopló y apoyó suavemente la cabeza en el hombro de su dueña. Elena sonrió entre lágrimas, acariciándola. Estamos juntas, mi niña, y aunque él se marche, lo que hizo por nosotras jamás se borrará. El sol, ya alto en el cielo, iluminó el valle entero. La vida continuaba, pero nada sería igual. Nietzsche había dejado una huella imborrable en sus corazones, y con ella, la certeza de que la compasión y la valentía pueden abrir caminos incluso en el terreno más árido. La historia de la yegua salvada y del apache solitario quedaría grabada en la memoria de Santa Rosalía como un testimonio de que, a veces, los muros del odio pueden resquebrajarse ante la fuerza del amor y de la vida. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.